y un eco que reverbera además en la palabra de Milton Friedman, el padre del monetarismo, el padre de ese mantra que dice la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, que fue a visitar a Pinochet después de que sus Chicago Boys habían empezado a reformatear la economía chilena, que lo felicitó en una carta y que muchos años después, cuando le facturan ese apoyo a una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, dijo esto. Says you supported Pinochet or advised Pinochet. I never advised Pinochet. I never supported Pinochet. We'll throw that one away. But, hold on. No, I don't want to evade the question. All right. Chile was a case in which a military regime headed by Pinochet was willing to switch the organization of the economy from a top-down to a bottom-up performance. And in that process, a group of people who had been trained at the University of Chicago in the Department of Economics, who came to be called the Chicago Boys, played a major role in designing and implementing the economic reforms. The real miracle in Chile was not that those economic reforms worked so well. Chile is by all odds the best success story in Latin America today. The real miracle is not that those economic arrangements worked so well, because that's what Adam Smith said. The real miracle is that a military junta was willing to let them do it. Es un truco retórico muy interesante el que viene haciendo el neoliberalismo desde aquel año, desde aquel momento, en estos 50 años. El condenar el aspecto más cruento de la dictadura, pero destacar el milagro económico, el supuesto milagro económico chileno, que, bueno, a la postre, 30 años después de la vuelta de la democracia en 1990, estallaría por los aires, haciendo añicos todo lo que ese milagro hasta ese momento había significado. Hoy tenemos una conversación sobre el final del programa, recuerden que vamos hasta las 12:30, como siempre, con Jorge Sharp, el alcalde de Valparaíso. En vivo va a estar sobre la última media hora del programa, uno de los exponentes de ese estallido, que hoy participó, por supuesto, de las celebraciones por los 50 años. Ahora, Milei, el candidato más votado en las PASO aquí en la Argentina, es alguien que reivindica sin pruritos a Milton Friedman y que incluso se refirió a él en una conferencia hace algunos años del siguiente modo. ¿Qué es lo que hizo Friedman? Friedman se hundió en el barro keynesiano y dio la pelea en el barro keynesiano. Esa es la diferencia. Ustedes lo que tienen que entender es que hay tres Milton Friedman. Hay un Friedman de la academia, hay un Friedman de la divulgación de libros, se la tiranía del status quo, Libre para elegir, Capitalismo y Libertad, la serie Libre para elegir, ¿sí? Y hay un Friedman que es el mejor de todos, que es el Friedman de las conferencias. El Friedman de las conferencias combina la rigurosidad del Friedman académico, la capacidad de divulgación del Friedman de Libre para elegir, pero sobre todo es un Friedman exquisito muy por encima de estos dos juntos. Un Friedman exquisito, dice Milei, de aquel que reivindicaba el modelo económico implantado por Augusto Pinochet. Claro, la dictadura de Pinochet, además de los 3.000 asesinados, además de los más de 200.000 exiliados, Chile tuvo más o menos la misma cantidad de exiliados que Argentina, con mucha menos población. Proporcionalmente fue mucha más la gente que se tuvo que ir de Chile, entre otras cosas porque Pinochet se quedó 17 años. Una dictadura que no revirtió la nacionalización del cobre de Salvador Allende, pero que sí reformateó todo lo demás. Al cobre se lo quedó, entre otras cosas, porque un porcentaje de lo exportado iba directamente a pertrechos militares y por eso se armó hasta los dientes Chile también durante la dictadura de Pinochet. Ahora, ese Chile trabajólico, ese Chile
sin derechos sociales, sin salud pública, sin educación pública, en el cual se puso de moda el turismo sanitario para ir a operarse o a hacerse tratamientos en otros lugares del mundo, en países limítrofes. Es el Chile que estalló cuando los estudiantes, por el aumento del boleto estudiantil, dijeron no son 30 pesos, son 30 años. Esos pingüinos que se cansaron de ver a sus padres dejar el lomo en jornadas extenuantes a cambio de salarios miserables, es el que voló por el aire antes de la pandemia, en medio de la represión brutal que ordenó Sebastián Piñera. Bueno, hoy ese Chile del puro mercado es el modelo, la panacea de los economistas que también se formaron en Chicago y que acompañan a Javier Milei. Carlos Rodríguez, Roque Fernández, los economistas que más cerca tiene el libertariano. Ahora, se da una curiosa paradoja, que es que al candidato del más puro mercado, el mercado no le confía para nada. Ocurrió el jueves de la semana pasada que los dos economistas que mandó Javier Milei a Estados Unidos se encontraron con un grupo de banqueros argentinos, liderado por Jerónimo Mato, Jerry Mato, le dicen allá en Estados Unidos. Claro, viven todo ese grupo de CEOs argentinos de financieras, de fondos de inversión, en un suburbio neoyorquino que se llama Greenwich. Ahí, en el estado de al lado de Nueva York, en Connecticut, a 1 hora y media de Wall Street, se reunieron con Darío Epstein y Juan Napoli. Y la conclusión que sacaron, el que mejor la relató para mí, es mi amigo y colega Alejandro Rebosio. En esta nota de El Diario AR, que se comentó muchísimo el fin de semana en El Poder, lo que recogió Rebosio son los testimonios de varios de los que estuvieron en esa velada. Empanadas, vino argentino, mucha nostalgia se sirvió ahí en Connecticut, pero en esta cena se ratificaron todas las dudas, no solo sobre la gobernabilidad que podría tener la Libertad Avanza, sino también sobre su financiamiento. No sé si tenés el parrafito que subrayé del interior, Rodo, pero si no se los leo yo, porque es realmente impresionante. Uno de los que cita Rebosio dice: los pibes están en bolas, por los expositores, ¿no? Por los que expusieron allí en la casa de Jerónimo Mato. Los pibes están en bolas. Sigo. El mismo que le dice esto a Rebosio dice que le mandó comentarios también de un segundo asistente, que le dice: la verdad, lo único para sacar en limpio del encuentro es que están en pelotas, que no tienen nada. Los clientes no se fueron muy contentos. Hubo 0 respuestas a temas monetarios, sí mucho énfasis en el recorte fiscal, en las áreas que cerrarían del Estado. Pero sobre las LELIQs, la deuda del Banco Central con los bancos, que tiene como contrapartida los depósitos de la gente, dijeron: tendríamos que conseguir plata prestada. Ven escenario de hiperinflación si ellos ganan la elección de octubre y que eso licúa todo. Repito, los economistas que mandó Milei a ver a banqueros a un suburbio neoyorquino le dijeron a esos banqueros que si ellos ganan, ven un escenario de hiperinflación inmediatamente después, o sea, dentro de 5 semanas. Y que eso lo que va a tener de bueno es que licuaría todo antes de la dolarización. Por eso son bastante difusos, bastante vagos a la hora de hablar de cómo dolarizarían. Porque están esperando ese estallido hiperinflacionario. Claro, son tan inexpertos en un punto políticamente que van y lo dicen adelante de banqueros que ya se quemaron con leche prestándole a Macri la cantidad de guita que le prestaron. Algunos los rescató el Fondo Monetario, pudieron salir a tiempo, otros quedaron atrapados acá y sufrieron las consecuencias sobre sus propios bonos de fin de año, algunos hasta perdieron el laburo. Lo que pasa es que estos dos
enviados, Darío Epstein y Juan Napoli, que son, por un lado, el candidato en primer término a senador por la Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, este banquero, el jefe del Banco de Valores, y por otro lado, quien asoma como posible ministro de Economía, tampoco despejaron las dudas del Fondo Monetario. Porque el fin de semana se conoció también una entrevista que dio Rodrigo Valdés, un chileno que está a cargo del Departamento para América del Fondo Monetario. Ustedes vienen viendo acá en Brotes Verdes la entrevista que hicimos con su antecesor, con Alejandro Werner, el que le dio la plata a Macri. Ahora, mira lo que dice Valdés. Dolarizar no sustituye una política fiscal sostenible. Advierte que la dolarización, que el ultra, lo entrevistó El País, ¿no? A Rodrigo Valdés. Mirá cómo le ponen ya en El País. El ultra. El ultra Javier Milei propone para la Argentina, requiere mucho apoyo político que tendrá que buscar. Claro, consideran que hasta ahora no tiene ese apoyo político Javier Milei. Pero no es el único Valdés del Fondo Monetario. También The Economist hizo mucho ruido la semana pasada cuando salió el viernes el resultado de la entrevista que compartió un periodista de The Economist con Milei. Bueno, esta es la portada. ¿Puede el libertarianismo radical de Milei salvar a la Argentina? Y adentro la conclusión. Javier Milei sería un peligro para la democracia argentina. Claro, The Economist es una revista muy prestigiosa, pero ante todo muy ortodoxa. Es de una ortodoxia liberal incuestionable. Si hay un grupo que se imagina que lo podría respaldar The Economist, es La Libertad Avanza o el de Mauricio Macri. Lo que pasa es que el enviado de The Economist estuvo como 3 horas con Javier Milei y le preguntó de todo. Uno podía ver incluso cómo se iba poniendo cada vez más perplejo o más sorprendido a medida que Milei le decía las cosas que le estaba diciendo. Y esto configura, bueno, obviamente un cuestionamiento inesperado, como el del Fondo Monetario, como el de los banqueros que entre sí se empezaron a cruzar mensajitos con lo en pelotas que están. Y claro, es algo que empieza a generalizarse. Es loco, pero la grieta claramente se corrió. Lo dijo la semana pasada un radical porteño, Martín Ocampo. Dijo ahora, cuando fue el acto de Victoria Villarruel para reivindicar a la dictadura en la legislatura porteña, dijo: la grieta ahora nos tiene a nosotros y al kirchnerismo del mismo lado. Y del otro lado, la no democracia, dijo él, por Villarruel y Milei. Fíjate qué interesante. Ayer salió una carta de 170 economistas de todo pelaje que dice: la dolarización no resolvería nada y sería un desastre. La firma hasta Miguel Ángel Broda, que fue jefe de Milei, el rey de los consultores de la City, ¿no? El hombre que en 2002 decía que el dólar se iba a ir a cualquier lado, finalmente no ocurrió, pero un tipo muy cotizado como consultor durante décadas. La firma Roberto Frenkel, la firman heterodoxos como Daniel Kotzer, que estuvo más cercano al kirchnerismo, que ahora preside es el economista jefe de una confederación sindical. La firmó, repito, todo el arco de economistas académicos que uno se puede imaginar. Y hoy salió otra, una carta de Beatriz Sarlo, Graciela Fernández Mejide, Hilda Sábato, Maristela Svampa, una carta de intelectuales y escritores, que dice lo siguiente: es la primera vez en 40 años de democracia que candidatos con discursos que promueven la violencia social y política, el desconocimiento de toda idea de equidad y muy especialmente la reivindicación de la dictadura, llegan con grandes posibilidades de triunfo a una elección presidencial. Hay incluso referentes de Juntos por el Cambio que están diciendo no es parte del juego democrático. Javier Milei, lo dijo Emilio Monzó, lo vienen diciendo varios. Y hoy, hace un ratito nada más, se produjo un regreso muy esperado. Muy esperado porque hasta ahora, desde las PASO, había mantenido Mauricio Macri una ambivalencia muy conveniente para él entre Patricia Bullrich y Javier Milei.
¿Qué juego viene a jugar Mauricio Macri? Lucía Isikoff, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ale. Y Mauricio Macri volvió y lo dijo, ¿eh? Finalmente, después de un mes de las primarias, dijo, mi candidata es Patricia Bullrich. Pero una cosa, Ale, es lo que dice Macri y otra cosa, lo que dejó crecer a su alrededor. Hoy no solo lo dijo, sino que lo sobreactuó. En una entrevista hace un ratito se la pasó diciendo que Patricia es la única que puede cambiar al país verdaderamente. ¿Por qué pasó eso? Bueno, te voy a contar en un rato un enojo que le agarró a Mauricio Macri con Milei, pero también, como te decía, todo lo que Macri alimentó durante este tiempo y todos los macristas que miran con buenos ojos una posible presidencia de Milei. Gracias, Lugo. Voy a esperar atento porque para la casta empresaria, para esa casta de la que Javier Milei no habla jamás, más adelante vamos a ver por qué, ¿no? En parte porque surge de ella. Para la casta empresaria hay algo de razón en lo que dice Javier Milei. Nadie lo dice, todos se manifiestan perplejos, algunos alarmados, pero algunos empiezan a decir, y bueno, quizás es lo que necesitamos. El caso de Federico Braun, por ejemplo, que lo saludó muy efusivamente a Eduardo Ornequian la semana pasada en la entrega de los premios Fortuna. Algunos dicen que le agradeció, el voto es secreto, pero claramente empieza a moverse algo ahí en la crème de la crème del establishment. Y ese algo quedó plasmado en este documento, un documento que a mí me parece muy, muy significativo, que sacó AEA el fin de semana. AEA es un club de magnates, es una entidad cerrada que conforman los dueños de las empresas más grandes de la Argentina, con mayor poder de lobby, más influyente. Nació hace 20 años en la crisis de 2001-2002, justamente para imprimirle a ese momento de desgobierno un tinte pro empresa privada, procapitalista. Se cansaron de condicionar al primer kirchnerismo estas firmas, las que ven acá. Paolo Roca, Héctor Manieto, Alfredo Coto, Federico Braun, que lo mencionaba recién, Luis Pérez Companc, otro de los hombres más importantes de ese establishment, y los que se le sumaron después, ¿no? Ejecutivos del Diario La Nación, Eduardo Elstein, desarrollador inmobiliario, en fin, los nombres más sobresalientes de ese establishment criollo. Bueno, lo que destacan, entre otras cosas, es el modelo chileno. Fíjate vos, en este gráfico que sigue a continuación se ve muy claramente. Comparan el PBI per cápita de todos estos países de la región para mostrar que Argentina está entre los más rezagados y que Chile está ahí arriba, partiendo de la base del momento en el que gobernaba Pinochet, los años 80. Claro, hasta el año 2000 hay una dinámica que es la de la década perdida en casi toda Latinoamérica, la década del 90 con su crisis y esa caída tan pronunciada que tenemos hacia 2002. Pero si uno agarrara distintos periodos, se encontraría con diferentes performances. Los primeros años 2000, esa primera década, cuando surge AEA, es una década muy positiva para la Argentina. También lo es para Chile, porque Chile, desde hace 25 años, goza de un boom de precios de su principal producto de exportación, que es el cobre. En estos últimos años también empezó a exportar mucho litio, que también viene volando en su precio. Algunos sacan conclusiones algo apresuradas respecto de el milagro chileno, adjudicándoselo a las reformas que introdujo Pinochet. Y en nuestra élite, en nuestra alta burguesía, esto es algo que ocurre mucho. Se pierde en este per cápita la tremenda suba de la desigualdad que hubo en esos años en Chile. El caldo de cultivo de la rebelión de los 30 años. Porque claro, la semana pasada mostrábamos un gráfico que habla de la ganancia o pérdida acumulada por gobierno en los últimos gobiernos de la Argentina. Es un gráfico que hizo el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE. Y ahí ves que los resultados fueron muy disímiles, muy disímiles.
En el de Macri hubo una pérdida acumulada en los 4 años equivalente a 1.700.000 pesos. Unos $2.000 que al precio blue de hoy le sacaron del bolsillo a cada trabajador. En promedio, esto también es un per cápita, ¿eh? Pero fíjate, todos son periodos que consecutivamente se siguieron unos a otros en la Argentina. El de Néstor Kirchner fue de muy fuerte recuperación salarial, a pesar de que partía de un punto bajísimo y que tampoco terminó en un punto muy alto, en dólares. Ese sueldo se terminó de recuperar después, con los otros 2 gobiernos kirchneristas. Pero claro, en este gobierno el saldo para el salario es negativo. Y por eso tiene que hacer las peripecias, los malabares que hace el ministro candidato para despegarse de esta gestión y proponer una salida a futuro. Claro, en el documento de AEA, una de las cosas que más se destacan es la necesidad de que sea la rentabilidad empresaria la que oriente las inversiones. Dicen, es muy importante que invertir garpe, que dé dinero, para que la economía capitalista funcione. Es algo que nadie podría discutir eso. Lo que no mencionan son las tasas de rentabilidad que tienen estas grandes empresas en la Argentina. También lo mostrábamos la semana pasada, pero vale la pena detenerse porque son las mismas firmas que aparecen en el documento de AEA. Fíjate vos, Ternium, por ejemplo, la empresa de Pablo Roca de Techint, 41% de ganancias sobre ventas en 2021, 30% de ganancias sobre ventas en 2023. Un año malo, 2022, 16,6% de ganancias sobre ventas. Vos que tenés un comercio, de vuelta, ¿tenés una ganancia así? No, ¿no? Es muy raro tener una ganancia promedio de estas características. Mira Arcor. Arcor, que perdió guita por segunda vez en 50 años con el gobierno de Macri, aquel menos 3,3% de rentabilidad en 2019, la recompone rapidísimo y muy fuerte hasta llegar al casi el 16%. Y en este año, en el cual viene liderando los aumentos de precios de productos de la canasta básica, tiene ese 13% de rentabilidad. Eso no está siendo desatendido del pliego de condiciones de AEA. Y sin embargo, hay un sector que parece casi embroncado con la Argentina. Un sector que lidera el uruguayo, como le dicen a Marcos Galperín, por el país que eligió para radicarse fiscalmente, aunque sigue viniendo acá cada vez que puede, algunas veces con más despliegue o más publicidad que en otros casos. Pero Marcos Galperín enfureció otra vez el viernes cuando se conoció el fallo de la jueza Loretta Presca, ahí en el distrito sur de Manhattan, en contra de Argentina por la estatización de YPF. Presca estimó a favor del fondo buitre que demanda a la Argentina por aquella estatización una indemnización de $16.000 millones. Y esto a Galperín le dolió en el alma. Mirá lo que tuiteó. ¿Cuántas escuelas se pagarían con esto? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánta obra pública? Duele en el alma. ¿Será que solo mediante fallos de jueces de Estados Unidos podemos aprender como sociedad y dejar de ser autoritarios e irresponsables? Bueno, la valoración que hace del país y de sus capacidades y de la necesidad de un tutor extranjero corren 100% por cuenta de Galperín, pero el enojo que virtió sobre el país, en realidad, podría complejizarse un poco más si uno mira la historia de YPF y de Vaca Muerta de estos últimos años. Porque el mismo documento de AEA dice que Argentina tiene por delante una potencialidad muy importante por exportar el gas y el petróleo de Vaca Muerta. Bueno, de Vaca Muerta, el 80% del gas que salió hasta ahora lo sacó YPF. Y el 90% del petróleo que salió hasta ahora lo sacó YPF. Dicen que esta indemnización puede ser hasta casi el triple del valor de mercado hoy de la petrolera de bandera. Pero cuentan, por ejemplo, los $5.000 millones que se va a ahorrar Argentina el año que viene por el gasoducto a Vaca Muerta,
cuyo gas no existiría si no se hubiera estatizado la parte de las acciones que estaba en poder de Repsol, que no estaba explorando nada Vaca Muerta en el momento de su salida? ¿Cuentan acaso los 50.000 millones de dólares que quiere invertir Indonesia para envasar el gas de Vaca Muerta y mandarlo a Europa, que está con frío en los inviernos ahora que rompió con Rusia? No, no lo cuentan, obviamente. Por eso duele en el alma la cuenta. Porque en todo caso, si hay alguien a quien cuestionarle lo que pasó con el fondo buitre Burford, no es a quien llevó adelante la expropiación, que es Axel Kicillof, sobre quien cayeron obviamente todos los petardos durante el fin de semana. Tampoco es a Cristina Kirchner, que tomó esa decisión política en aquel momento, o a Carlos Zanini, que fue el que estructuró en aquel momento la estrategia judicial. Algunos dicen que sí, que Zanini podría haber evitado que los Eskenazi le vendiesen en la quiebra a este fondo buitre el derecho a litigar contra Argentina. Pero de lo que pocos hablan es de que los Eskenazi habían entrado a YPF por la solución que había propuesto antes Julio De Vido, el ministro de Planificación. Néstor Kirchner con Julio De Vido, seamos 100% honestos. ¿Qué pasó con aquella solución inicial que tenía Kirchner para el vaciamiento de Repsol de YPF? ¿Estuvo ahí la raíz de este problema judicial que ahora surge y que vamos a ver cómo enfrenta la próxima administración? Bueno, en principio Argentina tiene que apelar, porque es claramente un atropello jurídico que una jueza de primera instancia de un país en el que solo cotizan las acciones de esa empresa diga, tengo jurisdicción para interpretar si se aplica el estatuto de YPF o si se aplica la ley, que dicho sea de paso, para estatizar YPF, votaron también muchos miembros de la actual oposición. Es cierto, Patricia Bullrich no, pero muchos radicales sí. Incluso Luis Juez, que dijo que tendrían que poner su patrimonio, Kicillof y los que estatizaron YPF, no sé si se refería a que él quería poner también, porque él levantó la mano para que esa decisión avanzara. Pero fíjate vos en qué estado de emoción violenta estarán empresarios como Galperín para que al tuit de un civil, un X, que le escribe poniendo de relieve el hecho de que él no paga impuestos en Argentina, sino que lo hace en Uruguay, y hace gala de eso, porque la semana pasada también dio una entrevista a un diario chileno diciendo que no volvería a vivir en la Argentina. Fíjate cómo le responde el hombre más rico de la Argentina. A ver, tontín, yo no evado nada en ningún lado. Si sos peroncho y celebrás combatir al capital, después cuando el capital se va, no lloriquees porque se la fugaron o porque no pagan impuestos. Festejen que ganaron y se fue el capital, ¿no? ¿O sos esquizofrénico? Bueno, otra vez el diagnóstico médico como insulto, como hace Milei con los síndromes de Down, pero realmente un estado de crispación notable, el de este magnate que tan apoyado fue por el Estado, desde la ley de software de Néstor Kirchner hasta la de economía del conocimiento recientemente, ni que hablar de los beneficios fiscales y la protección que tuvieron sus padres en la curtiembre que dio origen a la fortuna familiar. Pero claro, los padres de la criatura se hacen los boludos, dicho mal y pronto. Yo no fui, dicen, cuando se enfrentan ahora a la posibilidad de que un tipo como Milei, con sus desequilibrios, sea presidente de la nación. Pero empiezan a verse escrutados en algunos casos. Milei volvió 2 días después de las PASO al lugar que considera su hogar, la Corporación América, el edificio que tiene acá en Palermo, en Honduras y Gonplán, Eduardo Eurnequian. Eduardo Eurnequian es uno de los magnates más ricos de la Argentina, tiene una fortuna cercana a los 2.000 millones de dólares, maneja los aeropuertos de la mitad del país, 35 aeropuertos, tiene aeropuertos en Europa, en Armenia también. Y le apareció ahora, el 23 de agosto, un pedido de informes impulsado por uno de los vocales de la AGN, Gabriel Miura Estrada,
que reclama al ORSNA, al organismo de regulación de los aeropuertos, un montón de explicaciones por irregularidades en la concesión de esos 35 aeropuertos. Mirá, acá está el facsímil de la documentación que obtuve el jueves pasado, donde le pide al jefe del ORSNA toda esta documentación respecto de la prórroga que en 2020 le dio este gobierno a Urnequian de la concesión de esos aeropuertos. Fíjate, resulta que en 2020 se prorrogó la concesión de los aeropuertos a pesar de que faltaban 8 años para que venciera. Alberto Fernández en ese momento dijo, bueno, se están fundiendo, tienen todos los aeropuertos cerrados, les vamos a garantizar esa prórroga para que tengan un horizonte con el cual invertir. Bueno, resulta que debían parte del canon que el Estado cobra por la concesión de esos aeropuertos y que les renegociaron el canon con facilidades financieras envidiables. Aún así, 8 auditorías posteriores a esa prórroga detectaron incumplimientos en el contrato. Según esas auditorías hubo demoras en el pago del canon, falta de pago de intereses por esas demoras, incumplimiento en los planes de inversión previstos, debilidades en las inspecciones de seguridad, dilaciones de más de un año en el pago de multas por todos esos incumplimientos. Claro, en la AGN empezaron a escarbar, hay muchos radicales en la AGN y los radicales están muy escaldados con Milei. Empezaron a escarbar también sobre el anterior decreto que benefició a Urnequian, el de 2018, por el cual Mauricio Macri y Guillermo Dietrich evitaron que se cayeran las concesiones. A cambio, por ejemplo, de que Urnequian empezara a administrar el Palomar, que era como la meca de Dietrich. ¿Se acuerdan que ahí iban a hacer vuelos más baratos, que iba a funcionar todo? Se terminaron yendo y fundiendo todas esas low cost. Pero una empresa del grupo de Urnequian que no sobrevivió al macrismo, que tuvo que cerrar su fábrica principal, que está ahí camino a la costa, es Unitec Blue. Unitec Blue hacía chips y nanotecnología, los chips de las tarjetas, esos contactless y demás. Y ahora parece que la van a reactivar de la mano de otro negocio jugoso que entrega el Estado. Esto no lo digo yo, lo publicó el diario La Nación el fin de semana respecto de los documentos nacionales de identidad. Esto publicó La Nación. A 3 meses de terminar su mandato, el gobierno se dispone a adjudicar un millonario negocio para la realización de nuevos DNI y pasaportes. 45 palitos verdes. Es este jugoso negocio que reivindicó entregarle el RENAPER a Urnequian y a un empresario que edita la revista Pronto. Empiezan a florecer como hongos asesores de Milei nacidos y criados en ese edificio de la Corporación América, donde le pedían selfies cuando volvió triunfante el hijo pródigo. Acá tenés a 2. Hay uno que es Guillermo Francos, el que fundó Acción por la República con Cavallo, que era funcionario argentino por pedido de Alberto Fernández hasta hace poquito y que ahora renunció ya para ser el posible ministro del Interior de Milei. El otro es menos conocido, es Nicolás Posse. A Nicolás Posse lo obligaron a tomarse licencia sin goce de sueldo en Corporación América cuando descubrieron que le estaba juntando guita para la campaña a Javier Milei. Esto es una falta grave para alguien que maneja una parte importante de una concesión del Estado. Y lo saben en el Grupo América. De hecho, lo sabe muy bien Martín Urnequian, que es el CEO actual, y a quien le preocupa mucho los movimientos de esta pequeña casta que surgió de aquí del barrio de Palermo. Saben que están en pelotas, como dicen en Greenwich, en Connecticut, saben que son muy bocones y saben que eso le puede llegar a costar incluso la concesión de todos los aeropuertos. A veces la libertad que avanza puede ser muy desprolija. Avisos y arrancamos con la entrevista de hoy de